vamos a terminar estas 13 diapositivas, ¿ya? Y vamos a empezar a ver, no sé si alguien ha revisado el material que les he subido en plataforma. En plataforma ustedes tienen el cronograma, tienen una carpeta donde dice, donde está el texto guía, el que les dije sobre lo que tenemos que construir sobre lo que tenemos que construir nuestro diseño curricular. Y también les voy a subir un material sobre las personas que quieran construir específicamente con el modelo FAUTAPO de competencias, ¿ya? Ese también se los voy a subir. Eso es lo único que me falta. O sea, me falta subirles algunos videos y me falta subirles esto de Pautapo, que es un material bastante interesante. Me gustaría muchísimo subírselos para que ustedes también tengan, ¿no? Y tengo los ejemplos también, los ejemplos que se los voy a subir mañana, ya se los estoy subiendo eso, pero toda la parte importante, los 3 libros que les he prometido, se los he subido. Es una colección de 3 libros de este autor y en ellos hablan sobre todo lo que es el diseño curricular, pero complejo. Todo es a partir de la teoría del pensamiento complejo, es decir, de la transdisciplinaridad. Entonces, ustedes lo van a decir, cualquiera de ustedes que quisiese ya hacer su tesis o hacer un diseño curricular, etcétera, a partir de ello, o sea, estos 3 libros les va a ayudar hartísimo, ¿no? Eso los he puesto como complemento, porque es bien complicado es el encontrarlos, les digo, en digital, sobre todo en digital, es muy difícil. A mí me lo ha pasado el mismo autor y me ha dicho, bueno, pues porque lo que perdería, ¿me entiende? Pero él me lo acogió, porque he dicho, bueno, en la época de la cuarentena, les digo, no, va a ser muy difícil no que se pueda adquirir. Entonces, en la época de la cuarentena me ha dicho, ya te los paso todito en digital y me los ha pasado todito en digital. No, yo les digo, es que lo que pasa es que estoy dando clases, les digo, no, y necesito, no, que ellos, porque dónde, cómo voy a mandarles de forma bien físico. Entonces, de ese modo es que los tengo. Ya, entonces vamos a ir avanzando estas 13 diapositivas y luego entramos ya a la parte de poder ver un diseño curricular, ¿no? Y en los ejemplos tienen un micro, un macro, un meso, y tienen por competencias, también tienen por competencias y por objetivos, etcétera, los ejemplos, ¿me entienden? Entonces es toda una carpeta. Eso también quería que ustedes, como les digo, esta es la parte que me falta subirles, pero todo lo que es el texto guía como tal está en plataforma. Entonces, vamos a empezar con lo que son las definiciones, ¿no? Y diseño curricular y currículum. Según Johnson, lo que ayer habíamos estado viendo y lo vamos a nuevamente a modo de hacer una síntesis, ayer, ¿qué es lo que hemos hecho? Ayer lo que hemos ido viendo es no, lo que se entiende por lo que es el diseño curricular, el rígido, el flexible y el semiflexible. Ya cada uno de ellos hemos visto también el hecho de que un diseño curricular debe partir por un diagnóstico, ¿no? Los elementos que conlleva y lo que la demanda social nos estaría solicitando por un lado. Por el otro lado también hemos visto, ¿no?, que el diseño curricular no solamente tiene 3 enfoques, es decir, tiene ciencias que la ayudan precisamente para que se desarrolle esto. Hemos hablado sobre lo que es la parte sociológica, psicológica y epistemológica. Es decir, son 3 ciencias que definitivamente hacen que un diseño curricular sea lo suficientemente sólido. Cuando decimos sólido es porque la parte sociológica es evidente que ahí nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, un estudio de mercado, ver a los egresados para poder poder construir un perfil profesional actualizado de acuerdo a lo que la demanda me está exigiendo. A nivel psicológico, es decir, tenemos varias, en el texto guía ustedes van a encontrar varios enfoques psicológicos sobre los cuales uno puede apoyarse, por un lado. Por el otro lado, también hemos visto ayer el asunto de la parte
epistemológica, que también no hay diferentes tipos de enfoques sobre los cuales se puede hacer un diseño curricular, ¿no? Un enfoque como un paraguas sobre el cual no pueda no definitivamente responder. Eso es por un lado. Después hemos visto, evidentemente, el comentario de uno de sus compañeros decía que era otro tipo de modelo, pero en realidad sí es cierto, pero lo que les había dicho es de que el texto guía es realizado por un colega mío, los dos que hemos construido esto para que no definitivamente se adapte a las necesidades a las necesidades no que el mismo que nuestro medio o las diferentes instituciones donde damos clases pueda no adaptarse el mismo, no tomando en cuenta los diferentes tipos de teorías y demás sobre los cuales no se ha podido construir. Eso es lo que hemos visto ayer. Luego también hemos visto bueno, de acuerdo, eso, eso sería de forma general. Hoy vamos a ver las definiciones claras y creo que en esto hemos visto, ¿no? Las definiciones claras sobre la serie estructurada de resultados que buscados dicen un aprendizaje. O sea, un diseño curricular y un currículum, ¿no? Es una serie estructurada de resultados que son buscados en el aprendizaje, por un lado. Por el otro lado, son todas las experiencias que el estudiante lleva a cabo bajo la tutela de la escuela. Es decir, lo que centraliza un diseño curricular es precisamente los resultados del tipo de aprendizaje, es decir, cómo es que se ha asimilado, ¿no? Un tipo de aprendizaje que se le ha dado a lo largo del tiempo y si estos contenidos de un plan de estudios, ¿no? Es decir, de un plan de estudios, de una malla curricular que se ha estructurado dentro de un plan de estudios, funciona o no funciona, ¿no? Por un lado, y eso solamente son los estudiantes quienes nos pueden responder a esto. Por eso dice, ¿no? De acuerdo a las experiencias que hubieran tenido estos estudiantes. Por el otro lado, abarca todos estos aspectos sobre lo que es enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque este es el enfoque que se ha manejado durante mucho tiempo. En el momento que se habla de la complejidad, transcomplejidad, etcétera, transdisciplinaridad, se invierte, ¿no? Es decir, es cuando dejamos de lado los denominativos de profesor, docente, catedrático, etcétera. Simplemente pasamos a ser facilitadores, lo que significa que el protagonista de toda la situación ya no es el facilitador, son los estudiantes los principales protagonistas. Entonces, al invertirse eso, se invierte también, ¿no? Desde la perspectiva del aprendizaje y enseñanza. Eso es lo que, no, lo que nosotros de forma, es decir, hasta lo que ayer también habíamos visto también era un poco eso, por un lado. Entonces, estas definiciones nos están ayudando precisamente a determinar esto, lo que acabo de explicarles. Por otro lado, dice, es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa, de tal forma que quede abierta un escrutinio crítico y pueda ser traducido. Lo que nos está diciendo es que un diseño, una malla curricular, un diseño curricular, ¿no? Que está dentro de un plan de estudios, lo que nos lleva precisamente es siempre a formular una propuesta. Nosotros podemos presentar unas mallas curriculares de estas características dentro de un plan de estudios que lo podemos llevar a las jornadas académicas. Si es que nosotros tenemos la capacidad de poder armarlo, entonces lo armamos, pero hay una cosa interesante, de todo esto, ¿no? Es decir, estamos haciendo, como les digo, pueden ustedes presentar esto como propuesta, una propuesta, ¿no? Que esto puede ser elevado, incluso, ¿no? Como les digo, a hacer una propuesta de tesis, ¿no? De tesis de maestría, etcétera, donde ustedes pueden hacerlo. Incluso, ¿no? Dios mediante, ¿no? Ya vamos, los convenios que se han hecho, etcétera, con Amazónica, es de que inmediatamente nuevamente se reabra el doctorado. Lo que ustedes pueden hacer es hacer siempre una tesis, pero que se pueda elevar a un nivel doctoral. Es decir, puedo hacer todo el constructo de la malla curricular y la aplicabilidad para ver si este funciona o no funciona, pueden hacerlo a lo largo del doctorado
doctorado dura 3 años, pero es a lo largo de todo ese tiempo que ustedes pueden poner a prueba si funcionó o no funcionó o no la propuesta que ustedes hubieran hecho a partir de eso. Por eso dice, no, a veces no hay primera sin segunda, que ustedes puedan hacerlo, y ese es un elemento muy importante con esas características. Por otro lado, el currículum como tal, ¿no? Aquí también habíamos visto, y creo que en esto en realidad hemos quedado, que un currículum constituye un proyecto educativo que abarca las etapas o periodos fundamentales del diseño y del desarrollo curricular, que se identifica, dice, en muchos aspectos con el proceso no docente, educativo y que se rige al igual que por las leyes de la didáctica. En el mismo se plasma la concepción del modelo del egresado y del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde se estructura de forma sistémica, ordenando adecuadamente los contenidos en forma de propuesta educativa acorde con el encargo social. Siempre un currículum, un diseño curricular tiene que estar siempre enfocada al encargo social. Ayer hemos hablado mucho en referencia al encargo social, etcétera, ¿no? Es sobre lo que nosotros tenemos que responder a la actualidad, es decir, ver cuál es es decir, ver el elemento, ¿no? Lo que influye en realidad viene a ser los elementos político, económico, social, histórico, ¿no? Son elementos que influyen mucho, ¿no? Para poder nosotros colocar una propuesta. También hemos hablado ayer, ¿no? Y eso también hay que ponerlo, tenemos que también hacer énfasis que hoy día los diseños curriculares tienen que tocar también la parte tecnológica, ¿no? Es decir, el estar siempre preparados para lo que pueda venir. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nosotros hemos planteado una malla curricular de características presenciales, pero al mismo tiempo ahora se tiene que ser esta adaptable al sistema virtual, ¿no? Entonces, es doble trabajo ahora, porque no podemos dejar de no, es decir, ya es casi difícil de que ciertos módulos o que ciertas características, puedan en este momento dejar, ¿no? La virtualidad, ¿no? Es casi difícil ya porque hemos visto que con la virtualidad se ha podido abarcar, ¿no? Y se puede abarcar hasta los lugares más lejanos, ¿no? Donde pueda llegar todo lo que es la internet, etcétera, ¿no? Al llegar este nivel de tecnología, ¿no? Entonces para nosotros es mucho más fácil poder llegar incluso a los congresos, es decir, todo este tipo de situaciones y de eventos donde antes se iba de forma presencial, hoy día ya no hay necesidad, ¿no? Por el mismo hecho que se tiene, ¿no? De que tú puedes ya conectarte con muchas personas, o sea, profesionales, etcétera, a nivel mundial, ¿no? Y hacer teleconferencias, etcétera. O sea, hay N cantidad de cosas ahora que tú puedes hacer, ¿no? Lo que nos facilita que la presencialidad ya no es algunas veces muy necesario en el ámbito de la educación superior, que tampoco podemos desmerecer que la presencialidad también es un elemento muy importante porque se puede interrelacionar con los compañeros, puedes incluso hasta intercambiar material de forma más inmediata, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos hablar un diseño curricular sin introducir también la parte de la virtualidad. Por un lado. Por el otro lado, hemos visto aspectos de las definiciones, que hay un carácter del proyecto del currículum desechado de su connotación rígida y estática. Es decir, hay una implicación política del proyecto educativo, una condición de serie estructurada y ordenada de contenido. Es decir, que lo que nos está diciendo es que es la connotación, ¿no? Es decir, ya no es rígida, tampoco puede ser estática hoy día, porque por las razones que les acaba de explicar, ¿no? Es decir, tenemos que estar preparados ya para cualquier eventualidad que suceda, ¿no? Es decir, nosotros hemos vivido, no sé si tal vez la situación ha sido en la misma magnitud como nosotros lo hemos vivido el 2019 aquí, donde hemos
tenido una noche de terror, si se puede decir, aquí en La Paz, donde se han quemado casas. Es decir, cuando definitivamente para nosotros ha sido una noche de horror, porque decían que venían los vándalos rompiendo las ventanas de las casas. Es decir, había una cosa terrible, ¿no? Y todo el mundo a trancar sus puertas, es decir, las puertas de tu garaje que había que resguardar, las famosas barricadas que se habían formado. Entonces, todos esos elementos no conllevan, ¿no?, el hecho de que cualquier cosa pueda suceder, ¿me entiende? ¿No? Entonces, frente a esa eventualidad, ya habíamos entrado en la virtualidad, tanto en las universidades como en los colegios. No, yo recuerdo que en el colegio de mi hija inmediatamente no han empezado a abrir sus plataformas, etcétera, no han empezado ya a utilizar, no, el sistema este del Classroom, etcétera. Inmediatamente había que adaptarse. En el caso de la universidad, es decir, hemos tenido que utilizar vía WhatsApp, hemos tenido que utilizar correos, es decir, hemos tenido que tratar de ver, porque en la universidad es un poco más difícil esta situación, ¿no? Entonces, hemos tenido que ver las formas. Entonces, hemos visto que no puede ser ni rígida ni estática. ¿Me entienden? O sea, no podemos, o sea, esto ya ya nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Incluso un diseño curricular que implique, ¿no? Todas estas tipos de situaciones. Implica, dice, hay una implicación política del proyecto educativo, sí, no podemos decir que nosotros alejarnos del proyecto educativo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tenemos que siempre estar, ¿no?, acorde a lo que tenemos ciertos elementos y ejes sobre los cuales no podemos disfrazarnos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en las universidades, nuestro eje central, no precisamente es el CV y su modelo académico sobre el cual tenemos que regirnos, ¿no? Y en la educación regular, etcétera, y parte de lo que es la educación superior también, no nos podemos desvincular de la 070. La condición de serie estructurada y ordenación de contenidos, finalidad de la formación integral de la personalidad del estudiante o alumno. En realidad, lo que nosotros buscamos, tanto en la educación regular como en la educación superior, es llegar, la finalidad es la formación integral de la personalidad del sujeto, una personalidad que responda, ¿no? Es decir, ya tener un sujeto íntegro, no solo a nivel psicológico, sino a nivel profesional. No, es decir, es a nivel profesional y a nivel psicológico, es decir, tener un ser humano lo suficientemente dable como para que pueda enfrentar, no, todos los retos que hoy día se nos presentan. Preparación para la vida social, laboral, que define la relación de la formación académica. Es lo que les decía, ¿no? Tenemos que tratar de formar un ser humano, ¿no?, que pueda encajar dentro de todas las demandas sociales, laborales, políticas, ¿no? Es darle la formación académica necesaria, ¿no? Y un diseño curricular, o sea, por eso es que hay jornadas académicas donde están involucrados docentes, estudiantes y hasta administrativos para poder ver cuál sería la mejor forma, ¿no?, de poder tener un plan de estudios lo suficientemente dable. Importancia del currículum. Contiene el modelo del egresado en correspondencia con el encargo social. Es decir, eso tiene que ver mucho y esto está en relación al diagnóstico. Establece el vínculo escuela y sociedad. O sea, el vínculo, o sea, no podemos disfrazarnos, ¿no?, de lo que la demanda social y la parte social, económico y política, ¿no?, está y la que rige en nuestro país. Dice, orienta las políticas educativas de la escuela. Nosotros tenemos que conocer todas las políticas educativas, ¿no?, de la educación regular y de la educación superior. Determina la selección y secuenciación de los contenidos, es lo que también tenemos que hacer. Delimita, cuando decimos determinación y selección y secuenciación de los contenidos, son de las diferentes tipos de asignatura. Cuando entramos en jornadas académicas, generalmente no, nos dividen precisamente en qué sentido. Muchos quieren irse a la parte de la malla curricular, otros quieren irse a la comisión de la forma de egreso, es decir, y de titulación,
¿no? Eso también está la parte académica. O sea, hay diferentes tipos de comisiones sobre las cuales se divide y todos los que correspondemos a la malla curricular tenemos que revisar, obviamente, los contenidos de las diferentes asignaturas, tomando en cuenta que no se repitan, no en otra asignatura, sino más bien que hay asignaturas que tienen que actualizar sus contenidos y que no repitan lo que es posible que otra asignatura lo esté haciendo, ¿no? Ese es un elemento bien importante, ¿no? Que se tiene cuando hay este tipo de jornadas académicas. Ay, perdón, no sé qué he hecho. Delimitación de las relaciones principales entre lo académico y lo administrativo de la institución educativa. O sea, hay que delimitar muy bien toda la parte entre lo académico y lo administrativo de la institución. Una cosa es, una parte es todo lo académico, todo lo que es malla curricular, etcétera, ¿no? Todo lo que es sistemas de egreso, etcétera, pero la parte administrativa es cómo se está manejando esto. Sistemas de Cardex, cómo se están manejando los historiales, etcétera, ¿no? De los diferentes estudiantes, ¿no? Y toda esta parte administrativa que conlleva, ¿no? Entonces, todo tiene que concatenarse, como quien dice. Ahora, tenemos, esta es los diferentes tipos de consideraciones sobre currículum. Hay currículums ocultos, currículums nulos y hay la transversalidad. Existen disinfluencias que actúan de forma explícita o implícita, contenidos que si bien no están comprendidos en los programas, pero se revelan en el aprendizaje, tanto en el aula como fuera de ella. Se trata de pautas o modelos de relación social. Hay currículums ocultos, pues, o sea, hay cosas que muchas veces no se colocan, pero si no están de forma explícita, si no están de forma implícita. Ya, eso es lo que nos está diciendo, ya, es decir, no está escrito de forma explícita, pero de forma implícita sí hay que saberlo interpretar y hay que saberlo ver. Ya, eso es lo que hay que tener también cuidado con los diseños curriculares. Hay un currículum nulo, aquello que no se declara en el currículum explícitamente y sin embargo ejerce una influencia en la formación del estudiante. O sea, puede ser que yo no declare que les voy a dar un enfoque neta y puramente, qué sé yo, político, aprovechando que mi asignatura son, es decir, procesos políticos, no sé, etcétera, que hay asignaturas que definitivamente responden a esto, ¿no? Y uno indirectamente, para que vean, ¿no? Que a veces hay docentes y docentes, ¿no? Que muchas veces aprovechan ese tipo de situaciones para adoctrinar a los estudiantes en una corriente, ¿no? Para que respondan. Nosotros, por ejemplo, tenemos un docente aquí que es muy famoso, ¿no? Ya el colmo, yo sé que es fans de Marx, sabemos que y hasta que una colega le ha dicho, ya, es que tú te lo sabes de memoria el texto de Marx, le ha dicho, es decir, pero tú tienes que actualizarte, no es solamente Marx en la vida, ¿no? Es decir, sino que hay otro tipo de teorías ya que si bien puedes darlo como introducción, qué sé yo, etcétera, pero no significa que tú los adoctrines. Y evidentemente tenía ¿cómo se llama? Su frente, es decir, político dentro de la universidad, que era Juventud Socialista. Los JS, bien conocidos por nosotros, ¿no? En la universidad. Y a los de primer año generalmente les lavaba el cerebro y cosas, ¿no? Hasta que al final ya creo que muchas veces la pandemia cambia a las personas y creo que este señor sí ya se ha frenado, ¿no? O sea, ya no los adoctrina, ya creo que ha tomado un poquito de conciencia. Transversalidad se refiere a la formación de valores éticos y morales en la escuela, tomando como base temas de estudios relacionados con los problemas que enfrenta la sociedad y que se conoce como temas transversales. Evidentemente, en todas las materias se puede transversalizar, es decir, hay temas, por ejemplo, que enlazan o sea, se puede religar, es la palabra exacta ya, que hablamos de religaje, donde se puede hablar de la transversalización de muchos temas, ¿no? Y de muchas asignaturas.
corrientes que fundamentan los modelos curriculares desde la perspectiva de otras ciencias y además de la pedagogía. Por eso hemos dicho, ¿se acuerdan? Ayer hemos visto estos tres elementos, el enfoque sociológico, epistemológico y psicológico. Ustedes se pueden, a nivel sociológico, pueden tomar el humanista, el economicista, la adaptación al entorno y la macrosociología, cualquiera de ellos. Dentro de lo que es el plano epistemológico, pueden tomar al empirismo, idealismo y materialismo. Cualquiera de esos enfoques, o también pueden tomar aquí no lo que es ahora la complejidad. En las psicológicas están las famosas cuatro escuelas de las que siempre se habla, ¿no? Conductismo, psicología cognitiva, enfoque personalista y el enfoque histórico-cultural de Vygotsky. Este personalista es más de los humanistas, si se puede decir así, ¿no? Ahí está el enfoque no psicológico de los humanistas que podrían ustedes tocar, Carl Rogers, etcétera, ¿no? Tenemos la tendencia más significativa, dice en el diseño curricular. ¿Cuál son esa tendencia más significativa? La tendencia más significativa del currículum como contenidos es de Schweitz, Pennis y Bell. No, es como contenido, pero como tecnología tenemos a Popan y Baker. El currículum como plan de estudio tenemos a Taba, ¿no? Y Benchap. El currículum como experiencia, Tyler, Saylor y Alexander. Y el currículum como proyecto de acción, Stenhouse y Eisner, y el currículum como sistema. Entonces, ahí tenemos, esto es lo más importante para mí. Esto en mi textito, esta parte de los modelos, hay unas 5 o 6 variedades de modelos. Entre esos está el Tyler, está el Taba, estaba el de Guimeno, etcétera. Ya hay varios. Entonces está mucho más completo en el textito, que lo vamos a revisar hoy día. No se preocupe. Ahorita estamos a la mitad ya de la sesión. Terminamos, como les digo, las diapositivas y ahorita estamos a las 19:18. Entonces tenemos el tiempo suficiente como para tocar, ¿no? Ya con los ejemplos y con el texto, donde ustedes van a ver que todas las diapositivas se han centralizado en realidad en ese texto, pero con mucho más contenido, con mucho más apertura. ¿Ya? Hay el modelo de Ralph Tyler, ¿ya? Entonces, este modelo de Ralph Tyler es bien interesante. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque nos habla de contenidos y de formulación de objetivos. Es decir, este modelo de Ralph Tyler, no, es decir, responde a los objetivos. Sus fuentes, sociedad, especialistas y alumnos. Objetivos sugeridos, filtros, es la filosofía y la psicología. Hay objetivos definidos, ¿no? Y como también hay selección de actividades del aprendizaje. Hay una organización de actividades del aprendizaje donde hay la evaluación de las experiencias. Lo que quiere decir esto es que hay contenidos, formulación de objetivos y una evaluación. En el modelo de Hilda Taba, aquí se caracteriza por los diagnósticos de las necesidades sociales. Si bien aquí se habla sobre los objetivos, porque esto parte de objetivos, no, aquí definitivamente va a hablar, ay, yo no sé dónde me estoy yendo. Definitivamente aquí va a hablar no sobre lo que es el diagnóstico como tal, que se puede partir este modelo de TABA a partir del diagnóstico, ¿no? Y eso se lo hace en virtud a lo que es sociedad y lo que es cultura. Hay una formulación de objetivos, es cierto, hay una selección y organización de contenidos, también es cierto, ¿no? Pero de todo aquello se hace una selección organizada de las actividades del aprendizaje. ¿Hay un sistema de evaluación propio? Sí, también. En primer plano y en segundo plano. Ahora nos vamos a ir a esto rápidamente. La dinámica del diseño curricular desde la perspectiva conductista. Aquí se habla de Taba, de Tyler y de Johnson. Se elabora un diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, estructuración de contenidos y sistemas de evaluación. Ahora, hay un modelo histórico-cultural que es el de Vygotsky. Ya, la premisa, ¿cuál sería? Exigencias de teoría general de la dirección, regularidades del proceso de asimilación del conocimiento.
Ya, es decir, esas premisas van a tener que ver mucho con los modelos para el desarrollo del proceso docente educativo. ¿Para qué enseñar? Los objetivos serían qué enseñar dentro de lo que son los contenidos, cómo enseñar como un proceso de asimilación y cuál sería su programa. Si se han dado cuenta, todos estos modelos, el modelo sobre todo el modelo nos vamos un poquito más, no, el de Tyler, el de Taba también, pero más son los de Tyler y este modelo de, no, este modelo de histórico-cultural habla mucho del diagnóstico. O sea, para nosotros es muy importante el diagnóstico que se pueda hacer. Hay un diagnóstico de necesidades sociales, o sea, el perfil del egresado, seguimos con el mismo. Identificar las áreas del profesional, determinar un sistema de actividades básicas generalizadas y relacionadas entre la actividad básica generalizada. Plan de estudio. Tenemos que construir nuestro plan de estudio con la selección de contenidos, con la estructura de los contenidos y la asignación del tiempo, o sea, indicaciones metodológicas y de organización. Lo que también tenemos, hay un diseño curricular según un modelo en base a la lógica esencial de la profesión, problemas profesionales, métodos de solución, problemas, objeto de la problema. O sea, hay modos de actuación. Perdón. Mil disculpas. También nos dice en el objeto de trabajo y un campo de acción. Esto del campo de acción, esferas de actuación, toda esta parte, o sea, muy hecho en teoría, es bueno conocerlo, pero lo que bueno es dónde, cómo lo voy a usar, ¿me entienden? Ya, entonces, todo eso lo vamos a ver ahora, pero lo que quiero es que ustedes se familiaricen con el texto guía y quiero que se familiaricen cómo podrían hacerlo. Con un ejemplo. Como les digo, el ejemplo no es siempre que ustedes lo sigan al pie de la letra, va a depender mucho qué cosas más ustedes quieren colocar. Como ser la lógica esencial de la profesión, que es una invariante del contenido y objetivo del egresado. Lo que aquí nos está diciendo, cuáles son los problemas profesionales con los cuales se ha chocado. Es decir, es cuando nosotros hemos hecho un diagnóstico, toda esta parte está hablando del diagnóstico, ¿no? ¿Y cuál sería el perfil? O sea, los problemas que se han chocado con el perfil profesional y cuál sería el mejor modelo profesional. Entonces, los problemas profesionales, evidentemente, pues tienen que tener un método de solución, cuál es la problemática, cuál es el objeto de la profesión, por decirles cuál es el objeto de la profesión de la medicina, cuáles serían sus modos de actuación, cuál sería su campo de acción, sus esferas de actuación, cuál sería la lógica esencial de la profesión, ¿no? Del contenido, cuáles serían los objetivos en realidad del egresado en medicina. Es decir, todo esto tenemos que tocarlo en el diagnóstico para poder tener muy claro cuál sería el modelo profesional más adecuado, ¿no? Y cómo tendría yo que construir un plan de estudios de acuerdo al modelo profesional, al perfil profesional que nosotros habríamos visto ya esto en el diagnóstico ya realizado. Hay programas y disciplinas y asignaturas, es decir, es como, ¿cómo puedo yo ajustar esas asignaturas? Mm, que si bien tengo asignaturas, como decirles, como la del doctor Campo Hermoso, que si bien él tenía bueno, y está la asignatura de anatomía humana, pero qué es lo que él quería hacer y cuál ha sido su tema de él y su objeto claro y definido de estudio, es precisamente el elemento de la didáctica. O sea, lo que él ha podido ver que a lo largo del tiempo, es decir,
ha estado con una didáctica demasiado, una didáctica demasiado, como les diría, muy rígida, una didáctica que no responde ya a las expectativas de los jóvenes de hoy día. Entonces nosotros tenemos, dice, él tenía que prácticamente buscar una situación como para que, ¿cómo puedo yo incentivar? ¿Cómo puedo desarrollar esas potencialidades que estos jóvenes tienen? No se olviden ahora que la mayor parte de estos jóvenes se la pasan, se la pasan en los celulares, se la pasan, y nos incluimos también nosotros, ¿no? Nos las pasamos en los celulares y nos las pasamos en las computadoras. Entonces, ahora, por ejemplo, este doctor Campohermoso y su colega, si hubieran hecho un atlas, ¿no? Ese atlas que está en físico, lo pueden llevar ahora al plano virtual. No se olviden ahora que a nivel tecnológico, ustedes pueden hacer hasta tridimensionalmente, ¿me entienden? ¿No? Efectos. Y esos efectos, un atlas virtual, o sea, que pueda, o sea, eso todavía yo no lo he visto, ¿no? Que si alguien, ustedes ayer estaba viendo que hay compañeros en el área de la medicina, perfectamente bien pueden ustedes armar ese tipo de materiales ahora. Mm, como les digo, dirigido precisamente de forma física y de forma virtual, que puedan ustedes tenerla, ¿no? Y donde ustedes puedan ustedes explicar. Es decir, es hablar con un buen informático, ¿no? Y cómo le puedo ya dar estos efectos tridimensionales a un atlas de la anatomía, ¿no? Es decir, eso ya va a depender de cada uno, pues, ¿no? Yo sé que les estoy dando ideas, o sea, mi imaginación vuela, ¿no? Eso es por un lado. O sea, esto es en realidad ver el modelo. O sea, está dentro del diagnóstico, del perfil del egresado, ¿no? Y del modelo profesional que nosotros queremos tener en nuestro diseño curricular. La lógica esencial de la profesión. Entonces, si aquí yo digo, ¿cuál es el modelo profesional? Bueno, el modelo profesional tiene que ir definitivamente a subsanar precisamente, ¿no? A ver la lógica de esa profesión, a la lógica del nivel profesional, sus modos de actuación y su campo de acción. ¿Cuál será la de un médico? La lógica esencial de la profesión tendría que ser, pues, los conocimientos y habilidades generalizadas, ¿no? El dominio del contenido que debería tener, ¿no? De todas las asignaturas que hubiera visto a lo largo de su formación, habilidades lógicas, formación de capacidades, valores, formación de la personalidad, formación del egresado, ¿me entiende? Por un lado, esos serían en las 13 diapositivas que hemos visto. Eso estaba ahorita dirigido específicamente a hacer la definición de lo que se entiende por lo que es currículum, ¿no? Y es decir, qué es lo que busca el currículum, ¿no? Y por el otro lado es ver también que nosotros en nuestro diagnóstico no tenemos que tocar todos estos elementos, ¿no? Para poder ver cuál es el perfil profesional y el profesional que queremos tener, por un lado. Por el otro lado, también hemos visto, estoy haciendo una síntesis, ¿no? Hemos visto también los tipos de modelo, ¿no? Es decir, los planos tanto sociológico, psicológico y epistemológico que yo tendría que centrar en mi currículum, ¿no? Y los diferentes tipos de modelos curriculares, dentro de todos aquellos, ¿no? Que responden a objetivos y aquellos que responden, no precisamente al diagnóstico como tal, como el de la Hilda Taba, que responde al diagnóstico de las necesidades. Pero eso, como les digo, el fin de estas diapositivas era hablar mucho sobre el diagnóstico y sobre lo que es, lo que queremos en realidad en el diagnóstico ver, ¿no? Eso, es ver el perfil y el tipo de modelo de profesional que nosotros queremos tener, ¿no? Esto es por un lado. Una vez ya concluido esto, entonces nos vamos a pasar a lo que yo quería que ustedes vean. Un ratito, por favor, mientras preparo. A ver, ya. Mientras yo preparo esta parte que ya lo tengo acá,
tendríamos que estar viendo este diseño curricular. Ah, ya, esto ya lo hemos visto. Ah, no, este es pues. Ya. Ujú. Esto cuánto tiene. Ya, pero ratito. Oh, ya. Ujú. Ya. Yo les rogaría, por favor, queridos compañeros, son 6 diapositivas más, aguántenmelas esto para que yo pueda pasar a lo que quiero ver con las, esto está en las diapositivas, por si acaso esto yo les he pasado, está en la plataforma, pero lo veremos. Terminaremos estas 6 diapositivas más y pasamos a lo que quiero ver. Así que, por favor, estito más, un poquito los voy espérense. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ver, un ratito, por favor, estoy viendo. Ya. Tenemos lo que es la dinámica del proceso curricular. La parte del diseño del proceso curricular. Cuando hablamos de un diseño curricular macro, diseño curricular meso y cuando hablamos de un micro diseño de aula, ¿no? Esto lo tienen en este texto del texto del INAPAO, que también se los he subido. Ahí habla específicamente, ¿no? ¿A qué se entiende por macro, por meso y por micro diseño curricular? ¿Ya? Entonces, para nosotros, dentro de esto, hay un diseño curricular que tiene varios niveles. El diseño curricular por diseño, desarrollo y evaluación. Eso hablamos de un macro, ya que es una exigencia social. Ya, esto ya tendría que ser un macro diseño curricular, es como lo de una carrera, ¿me entienden? Es inmenso. Ahora, hay un desarrollo curricular de diseño, desarrollo y evaluación. Un meso es cuando nosotros hablaríamos de un diseño académico, ¿no? El diseño académico, digamos, curricular grande, del cual se pide que sirva como modelo para todo el sistema universitario del CV, por ejemplo. Eso ya es enorme. Ahí ya tenemos que hablar en grande. Cuando tenemos un micro diseño curricular, se habla mucho de un diseño, desarrollo y evaluación, más es una evaluación curricular que se hace, ¿ya? Entonces, un micro es chiquito, ¿ya? Es decir, es como si yo estuviese presentando, por decirles, una asignatura, ya que quiero introducir una asignatura, no estoy pidiendo nada más, ya, entonces no estoy pidiendo el cambiar todo, ¿me entiendes? Simplemente estoy introduciendo, es posible que es dentro del sistema de evaluación que parcialmente se hubiera hecho, no se ha tomado en cuenta que hasta que se hagan jornadas académicas y demás, podría, dice, introducirse ya, pero como propuesta, no estamos diciendo que inmediatamente se lo va a hacer, ¿no? Porque no se puede. La introducción incluso de una asignatura, etcétera, solo se hace también en jornadas, ¿me entienden? Que puede incluirse dentro de un diseño curricular. Ya, entonces tenemos las bases y fundamentos curriculares. Las bases curriculares están la parte política, económica, social, que es la realidad del país. Creo que estas son las bases de cualquier diseño curricular, cualquier, tanto en la educación regular como en la educación superior. ¿Cuáles serán los fundamentos curriculares? O sea, todos los fundamentos curriculares que pueda tener es decir, nuestro currículum filosóficos, tengo que tener una posición filosófica, tengo que tener una sociocultural y una psicológica. Tengo que tener epistemológica porque evidentemente debo tener una corriente y pedagógica del sistema educativo. Y tengo que tener,
un currículum de un diseño, desarrollo, evaluación de la institución educativa. Es decir, tengo que tener el sistema de evaluativo, ¿no? Es decir, tengo que evaluar. Siempre que se va a cambiar un diseño curricular, se hace una evaluación del que ya está feneciendo, ¿no? Y para eso también tenemos ciertas normativas, ciertos elementos sobre los cuales se hace esto, no se hace hacer por hacer. Por otro lado, tenemos los modelos curriculares, las tendencias curriculares, la práctica pedagógica, contexto histórico, desarrollo de teorías y modelos curriculares, enfoques metodológicos para el diseño curricular. Los modelos pueden ser los clásicos, es decir, cuando hablamos de los modelos clásicos, pueden ser el conductismo, es decir, pueden ser sobre todo, ¿no? Los conductistas, humanistas, pueden ser tecnológico sistémico, crítico sociopolítico, constructivista y puede ser complejo también. Ahora, si ustedes quieren colocar aquí, ¿no? Utilizar la complejidad. En estas tareas del proceso de diseño curricular, PC significa proceso curricular, nosotros tenemos que tomar en cuenta evidentemente de que hay un modelo, hay un diseño de problemas y necesidades, pero hay una modelación curricular, una estructura curricular, una organización para la puesta en práctica y un diseño de evaluación hacia todo esto. Eso es lo que nos está diciendo. Por otro lado, tenemos el diagnóstico de problemas de necesidades. Tenemos que partir de un diagnóstico curricular, nos guste o no. Ya, eso es lo que siempre se hace cuando se empieza en un diseño curricular. Hay un estudio del marco teórico, hay una exploración de situaciones reales y una determinación de problemas de necesidades, ¿no? O sea, es el estudio de un marco teórico. O sea, cuando digo estudio de marco teórico, significa que he hecho un estudio del currículum, o sea, de lo que ya hay en existencia, y he hecho una exploración a la situación real como está, o sea, me he hecho un ubicatest, qué está pasando. Luego he determinado los problemas y las necesidades a través de un FODA. Tenemos las fases de la modelación curricular. Fermín tiene su... Ahí está. Fermín. Ay, creo que nos hemos quedado sordos. Ya. Allá en donde yo andaba. Hasta ya me han hecho perder el hilo. Determinación, o sea, había una identificación. Si bien en la modelación curricular, después del diagnóstico, hemos visto cuál es el modelo que vamos a usar, sabemos ya, se ha identificado cuál es el perfil del egresado, eso es lo principal que se tiene que hacer, y luego se ha determinado los contenidos y la metodología. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, cuando vayan a hacer la exposición de sus grupos, tienen que haber hecho ya todo esto. Mínimamente tener algo del diagnóstico y ya algo del perfil, ¿me entienden? Eso tenemos que tener algo, ¿no? O el constructo del modelo, o si no tengo todavía el diagnóstico, posiblemente muchos de ustedes ya pueden hacer el diagnóstico en la semana. Se puede llegar a eso, ¿no? O sea, puede alguien estar, son 10, es distribuirse todo todas las tareas, alguien que construya todas las partes que les necesitamos que las hagan y otros que hagan específicamente lo que es, digamos, la recolección de datos, de información para el constructo de esto. Como les digo, eran 6 chiquititas, no había ningún problema para esto. Ahora sí, como que me voy a lo que quería ir. ¿Me entienden? Entonces me voy a pasar a lo que quiero. Este es el primero. Espérense un ratito, por favor. Ya, ahora sí vamos a entrar a lo que necesitamos entrar. Estas diapositivas las cerraré. Ya,
Ahora sí me voy a ir a esto. Ah, a ver, esto también. Ya, ok. Mm, Ya, ahora me voy a esto. Tengo que tocar esto primero. Luego, ay, ¿dónde está pues esto ahora? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Y ahora, a ver un ratito, otra vez está complicado el asunto. Cerraré todas las. A ver un rato, porfa. ¿Qué es lo que está pasando? Pues aquí, ya. A ver, tenemos esta. Ya, eso lo ponemos ahí. Ahora necesitamos, no, esto. Pero, ¿y qué pasa con esto? Ay. Esto es lo que quiero, en realidad. Ya, esto lo borramos. Esto lo ponemos acá. A ver, veremos si ahora sí se puede abrir. Estoy tratando de abrir. Sí se va a poder. Toco esto. No, primero es esto y esto. Ay, no, creo que no se va a poder. En este ratito. Ah, ya. A ver si ahora sí se puede. Ah, ya sé qué es lo que está fallando. Ay, Dios mío, cuando las cosas se encaprichan, se encabrechan. A ver, espérense. Y esto yo debería haberlo colocado así, en esta forma. Ahora sí, yo creo que sí, ahora sí se va a poder. Lo que yo necesito es esto. Ya, esto, esto y esto creo que es así. No, no pasó nada. A ver. mm, mm, Algo está pasando, les contaré. No está respondiendo. Ah, ya. Eso debería estar ahí. Ya, a ver. Y tenemos este otro. Esto lo vamos a colocar ahí. Ya. Espérense. Ya, a ver. No. ¿Qué pasa aquí? Después. A ver, espérense. A ver, vamos a hacer esto. ¿Se ven las dos pantallas? Sí, se miran las dos. Ay, por fin. Ya, ahora sí, esto es. Ya. Este es el ejemplo y este es el texto. El texto que ustedes tienen en la plataforma es este. Esto lo hemos construido y hemos hecho una introducción, ¿ya? Y hemos hecho que en el noveno Congreso Nacional de Universidades de los Docentes del Sistema Boliviano, o sea,
En lo que hemos tratado de tocar es todito, que los cursos de posgrado, los 4 años, es toda la historia, ¿me entiende? De cómo los diplomados, las maestrías, doctorados y demás han tenido una posición que no, que tenían que, no, que se tenía que ver en pocas palabras, ¿ya? Donde el docente, el catedrático debía tener un elemento importante, etcétera. Todo eso lo ponemos acá, que son consideraciones del caso del diseño curricular, el desempeño del docente, los diplomados. Hacemos toda una parte introductoria que ustedes lo van a leer. Ya, ahora, nosotros lo que queremos es esta parte. En el ejemplo que yo tengo acá, por ejemplo, ¿qué es lo que ha sucedido? Este es un archivo, ¿no? Que está es el primer archivito que está ahí donde dice texto guía. Entonces, este es el primero que ustedes van a encontrar, ¿ya? Ahora, este es el ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, es una propuesta de microdiseño curricular para la carrera de economía en la asignatura de comercio exterior. ¿Cómo ha hecho este compañero? Ha hecho los datos, la identificación, objetivos y competencias, objetivos de la asignatura, objetivos y criterios. O sea, esto se ha guiado a partir de este texto. Es decir, por eso es que lo he colocado en doble pantalla para que vean cómo él ha ido estructurando, pero de acuerdo al propio texto. El texto le ha servido para guiarse. Entonces, ¿cómo ha ido? Él ha hecho una introducción, ¿no? En realidad, de que el actual plan curricular de estudios de la carrera de economía, taca, taca, taca. Aquí nosotros hemos hablado en la parte introductoria todo lo que es de la universidad, ta, 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 es decir, toda esa parte introductoria. Él aquí ha hecho una parte introductoria en referencia, ¿no? Al plan curricular de estudios de la carrera de economía y todito, ¿no? Ha hecho toda una, es decir, lo que ha hecho es introducirnos al problema y el por qué está él planteando, ¿no? Introducir esta asignatura. Eso es lo que él está haciendo en su parte introductoria. Eso es lo que ha hecho. Bueno, ahí está, mírenlo. Si bien esto está en el texto, él también ha tomado como base, mire, pero él ha sido un poco más, como les dirían, sí ha tomado la estructura, pero innovando ciertos elementos, ¿me entienden? No, aquí, por ejemplo, pone datos e identificación, como está acá en el mismo texto, ¿no? Hay una institución, dice, que es la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera Economía, curso licenciatura, asignatura Comercio Exterior, docente Wilson Suntura, y aquí ustedes le pueden poner los docentes que se van a hacer, bueno, el docente o los docentes que serían cargo de la asignatura. Supongamos que es una asignatura donde hay mucha demanda, por ejemplo, aquí en la carrera de comunicación social, por ejemplo, aquí en San Andrés, donde yo doy clases, en la materia de métodos de la investigación, hay hasta 11 docentes. ¿Por qué? Porque como tenemos una gran cantidad de estudiantes en esta carrera, como tenemos una gran cantidad de docentes en esta carrera, no diré demasiados estudiantes, es que ¿quién es el que ha hecho eso? A ver, veremos qué es lo que nos dice. Sí, creo que voy a cerrar todos los micrófonos, eso es lo que voy a hacer. Tienes razón lo que me acaban de decir, porque me hacen perder el hilo y les juro, me desconcentro. A ver, espérense un ratico. Los voy a cerrar, creo. Ya. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este compañero? Ha puesto objetivos y competencias. Los objetivos precisan el para qué se enseña y también los fines que se propone. Formación de las competencias laborales, que es el proceso de educación técnica y profesional. Y los objetivos de la asignatura y las competencias. Eso es lo que él ha ido colocando.
Ya, y lo mismo, aquí, si bien él ha puesto esto, pues aquí está el fundamento y el propósito. Nosotros hemos partido del diplomado de diseño curricular y desempeño docente. Hemos fundamentado el propósito que está aquí. Los objetivos y criterios de la evaluación, comprender nociones fundamentales y referidas, no comprender los conceptos, no, ahí están todos los famosos objetivos, ya, objetivos que nosotros, pero él en lugar de colocar todos estos objetivos, ponerlos acá como se ha hecho, ¿no? Objetivos, criterios de la evaluación, toda esta parte, ¿no? Aquí es lo que es el estudiante, es decir, lo que se busca en comprender las nociones fundamentales referidas a un proceso docente educativo y comprender los conceptos fundamentales concernientes al diseño curricular en relación al estudiante. Todo esto está en relación al estudiante. Pero él ha sido mucho más inteligente, o sea, en lugar de ponerle tanta cosa, es decir, nosotros lo hemos hecho porque lo hemos hecho así punto por punto, en pocas palabras. En cambio, él se ha ido directo a los objetivos de las competencias y el objetivo de la asignatura y la competencia en general, ¿me entienden? O sea, él lo que ha hecho es desarrollar todito esto, pero aún así que hubiera tomado todo esto, miren, me encanta este ejemplo porque ha tomado de principio eso, pero también ha tomado los objetivos y criterios de evaluación, ¿ya? Igualito como que está acá. Lo mismo, ha hecho esta operación, si se dan cuenta. Ha puesto objetivos y criterios de evaluación, objetivos y criterios de evaluación. ¿De quién? Del estudiante. No ha puesto 7, aquí solo ha puesto 3. Lo mismo, o sea, cada uno lo ha ido desarrollando, ¿me entienden? O sea, punto por punto, hasta acá. Es decir, hasta acá, en los contenidos. Si bien él ha puesto contenidos, primer bloque temático, comercio internacional, nosotros hemos puesto la educación superior, aquí son 10 bloques temáticos. Aquí él ha puesto solo 5, porque es obviamente, como les digo, no siempre tiene que ser igual. Su primer bloque temático, comercio internacional, la educación superior. Ha puesto contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es también lo que él ha hecho. Y ahí se dan cuenta que ha ido desarrollando poco a poco por bloques. ¿Ya? O sea, nosotros en esa época lo hemos hecho por bloques porque lo hemos visto más conveniente, ¿me entienden? O sea, los bloques están hablando entre estos 3 bloques, no es más que son los famosos 3 saberes, o no está el cuarto saber, pero son los famosos 3 saberes que definitivamente hoy día se hablan. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, ahora hay un ejemplo donde evidentemente coloca los bloques y le coloca los 3 saberes. Les contaré, hay un ejemplo donde también lo pone con muy artísticamente, también lo va haciendo. Pero acá, si se han dado cuenta, esto es lo del texto, pero esto es el ejemplo de un trabajo que lo ha ido estructurando. Ahí van sus unidades académicas. Nosotros hemos dicho tenemos 10 unidades, pero es muy grande, ¿me entiende? Eso estaba bien para el texto que nosotros hemos hecho. Pero aquí sus unidades didácticas de él son específicamente 5, ¿me entienden? En cambio aquí nosotros tenemos como 6, ¿me entienden? Distribución de los objetivos, lo mismo. ¿No? Ahí hace su distribución, ¿no? Hace lo mismo, pone su primer objetivo, realizar procedimientos básicos administrativos, objetivo, realizar procesos aduaneros, realizar un proceso aduanero dice, en una importación y exportación, cuarto objetivo, aplicar las herramientas software en un proceso aduanero, etcétera. Lo mismo que hay una distribución de objetivos, ¿no? Que nos van mostrando de acuerdo al texto también. Se ha ido viendo ahora aquí métodos y didácticas y evaluación. Las formas didácticas, técnicas didácticas, o sea, cada uno de estos puntos también los ha ido tocando él, si se dan cuenta. ¿No? Hasta las estrategias didácticas, ¿no? Se tendría que hacer, ahí está lo del texto y ahí está el ejemplillo. Enfoque, cuando ya hablamos del enfoque,
¿no? Cuando hablamos ya de los enfoques del modelo del diseño curricular, él está tocando el enfoque conductista, de abajo arriba, dice. Bueno, esta es su posición, o sea, no le podemos nosotros decir, ¿no? Que tendría que haberlo hecho de acuerdo a que nosotros no tenemos que hacer esto, qué sé yo, etcétera, no. Esto es del texto, ¿ya? Ahora, esto es lo que se ha construido de él, pero aquí en el texto ustedes van a encontrar incluso el sistema de criterios de evaluación, es decir, autoevaluación. Se ha puesto muy de moda hacer lo que es las famosas autoevaluaciones, ¿me entienden? Entonces, nosotros hemos hecho una construcción precisamente, ¿no? De los criterios de evaluación que se tendría que tener, ¿no? Que distingo el contenido y concepto de educación, es decir, comprendo que es conveniente que el docente y el nivel, es decir, ahí van viendo ustedes la valoración, ¿no? Que se tendría que poner. La escala está aquí, cómo se utiliza esta autoevaluación. También está la segunda prueba de autoevaluación, también está dirigida en lo mismo. Ya, ahora, este es el primer, como les he dicho, esto lo he dividido, ya lo he dividido, así que voy a hacer otra vez una operación. Por favor, ahora sí necesito otra vez que me esperen porque esto tengo que volverlo a abrir. Esto lo abrimos acá. Ya. Ya. Lo deben estar viendo, ¿no es verdad? Las dos pantallas. Aquí en la parte ya del texto, o sea, del texto guía, no encontramos la otra que está como tema 1 en el archivito. En este archivito ustedes van a encontrar esto, ¿no? Toda la educación superior, evidentemente eso no ha entrado acá, ¿no? Evidentemente eso no, pero en el texto sí está y eso es para que ustedes conozcan un poquito más sobre lo que nosotros hemos hablado en este texto, sobre la historia de la educación premoderna, los saberes míticos, conocimiento racional, de la aparición de la escritura, es decir, le hemos dado, pues, porque es un texto, ¿no? Entonces, todo lo que son las revoluciones científicas de la imprenta, del conocimiento, derechos humanos, etcétera, ¿no? Y la educación postmoderna, normalización de la educación escolarizada, educación terciaria, secundaria, primaria, tocando todo lo que era educación regular hasta llegar hasta donde estamos. Luego hemos hecho un ascenso de la tecnología en países industrializados. Luego hemos visto la modalidad presencial y la no presencial. Nosotros ya habíamos tocado en ese entonces. Como les digo, hay textos, ¿no? En la vida que se actualizan por las circunstancias. Este es nuestro texto, primero nadie le ha tirado la hora, ¿me entienden? Porque nosotros hemos tocado la no presencialidad, porque en esa época estábamos tocando el hecho de la virtualidad. Si bien la virtualidad se conocía, pero había muy pocos estudiantes, les contaré, yo siempre he dado clases en los virtuales y siempre estaba acostumbrada, ¿no? A tener entre 35 estudiantes, y eso a veces era mucho, entre 25 estudiantes, no llegaban a más, ¿no? Entonces, pero igual, ¿no? Dentro de lo que era el diplomado, etcétera, para armar este diplomado, hemos dicho, tomaremos en cuenta, ¿no? La presencialidad y la no presencialidad. Y hoy día se puede retomar nuevamente esto. Y nos dicen, no, su texto ahora se ha puesto otra vez en onda. Claro, es por eso, pues, porque hemos hablado de la no presencialidad, sobre el diálogo educativo presencial y no presencial, tipos de diálogo educativo, modalidad, diálogo y tiempo.
entre lo presencial y la educación a distancia. Aquí esto es lo más importante, por favor. Aquí, como le digo, me he detenido en el ejemplo, hasta retomar cómo es que él ha hecho esto. He tomado el enfoque a partir de aquí, cómo él lo ha construido, pero yo les he dicho, tengo en el texto todo esto, les he dicho, ¿se acuerdan? Es decir, tenemos el enfoque sobre el aprendizaje, o sea, este punto 4 hay que tomarlo porque está acá. Él ha tomado, nosotros hemos visto y lo hemos dividido en enfoques sobre el aprendizaje. El aprendizaje, catalogado como codificación de la información del medio ambiente, adaptación y respuesta a situaciones progresivamente complejas, proceso de adquisición y apropiación de conocimientos y factores orgánicos, como estructuras organizadas, procesos cognitivos. ¿Se acuerdan que les he dicho ayer, les hablaba en las corrientes? Si nosotros tomáramos el modelo del aprendizaje y el modelo del proceso cognitivo, hablamos de los procesos mentales superiores. Y dentro de esos procesos mentales superiores está lo que es percepción, atención, memoria. Y también hablamos de la representación, conceptualización, pensamiento y lenguaje. Esos son en realidad nuestros procesos mentales superiores. Pero aquí lo más interesante, cuando se habla de percepción, el conocimiento sensorial, ¿no? Que capta hechos, experiencias, proceso, contraste, fondo, movimiento auditivo, visual, táctil, olfativo. Es decir, ¿cómo percibo yo las cosas, pues? Ya, es decir, esto, por ejemplo, lo que es percepción es bien importante porque no todos percibimos de la misma forma. Todos percibimos de una forma distinta las cosas y ponemos la atención lo mismo en diferente forma. Algunos prestamos más y otros prestamos menos, ¿me entienden? ¿No? Y a veces hay problemas de atención también en este sentido. Por eso se habla de procesos que requieren, que influyan, dice, influencias de información del medio ambiente, mecanismos de selección de información de factores automáticos y memoria. La memoria es un proceso de almacenamiento y retención y recuperación de la información. Tenemos la memoria sensorial, ¿no? Que registra a través de órganos sensoriales, la memoria semántica porque retiene información teórica y conceptual, episódica porque advierte la historia personal del sujeto. Memoria corto, largo plazo, representaciones de construcción de imágenes mentales, la conceptualización de la relación teórica de los conceptos, pensamiento, la capacidad de adquirir conocimiento y aptitudes y conceptos aplicados a situaciones problemáticas y nuevas que permitan trazar y establecer señales humanas. Lenguaje, hay un medio de comunicación entre los seres humanos empleando signos orales y escritos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren tomar, él, por ejemplo, ha tomado el conductismo, pues ya nadie, ¿quién le va a dar? O sea, ¿quién le va a poder hacer conductismo? ¿Ve? Él ha tomado el conductismo y punto, ya, etcétera. Él ha querido eso y eso nadie le va a quitar, ¿me entiende? Porque ese es su enfoque, ¿no? Este compañero. Y aquí, en el caso de ustedes, bueno, pues ustedes pueden tomar enfoques teóricos del aprendizaje, como ser el conductismo, el asociacionismo, teoría cognitiva, teoría significativa, teoría de la motivación. Bueno, ustedes ya van a ver cuál van a tomar. Eso es lo que él ha hecho. Luego se ha pasado a esto, al modelo procesual, o sea, al modelo. Es lo que les decía, ¿se acuerdan? No, hay este elemento, y aquí hay rasgos generales de la educación a distancia. Bueno, esta es una parte que les va a ayudar mucho a lo que se entiende, ¿no? Educación, cómo se programa una educación a distancia, la apertura, la flexibilidad, la eficacia. Esto es como yo formaría, por decirles, un módulo, ya, un módulo a distancia, si yo quisiera hacer una estructura, ¿no? Que yo pueda introducir ya. Esto es lo que quisiera que voy a volver acá. Los diseños curriculares deberían estar armados ahora sí,
modalidad presencial y modalidad no presencial. Todos los planes ahora. ¿Por qué? Por lo que hemos vivido. Ahora, es evidente que no vamos a volver, esperemos, Dios quiera que no volvamos a vivir otra pandemia, pero nadie sabe en nuestro medio todo lo que pueda pasar y lo que el mundo ahorita pueda hacer, así como han lanzado un virus de esas características, no ha aparecido el otro virus, que es el Costa 2, que es mucho más letal que el coronavirus. No, esto dice que lo han descubierto los murciélagos, dice de Rusia, bueno, no lo sé, no, la verdad es que dice que estas vacunas que han salido no le hacen nada, o sea, se le resbala este virus. Ojalá que no lo suelte al Costa 2. Ya, pero si no siempre tiene que ser el Costa 2, puede ser otra cosa. A lo mejor al señor Putin se le ocurre lanzar su bomba atómica, nadie sabe las locuras que puedan suceder hoy día. Como no sé si ustedes se han enterado, ¿no? También hay máquinas ahora que dicen que controlan que ya hay el control de todo lo que es la situación climatológica, los terremotos, los tsunamis, todo dice que está controlado y no sé, alguien, les voy a pasar el video que me han pasado a mí. Bueno, la verdad es que ya no se sabe si creer o no creer, pero bueno, de acuerdo a todo esto, nuestros diseños curriculares tendrían que ir enmarcado a esto, modalidad presencial y no presencial. Yo les aconsejaría, aquí ustedes tienen el modelo. No es algo que yo me esté inventando o qué sé yo, etcétera. Este texto lo hemos hecho hace siglos atrás, para eso, con eso les digo todo. ¿Me entiende? Pero incluso ahora nos han dicho en la universidad, ay, se ha puesto de moda su texto, sí, porque ustedes ya hablaron de la modalidad presencial y de la educación a distancia, sí. Entonces, se dan cuenta que ustedes pueden ya armar de acuerdo, así como este colega, diré este compañero, armó de acuerdo a este texto nuestro, no, su diseño, ustedes pueden armarlo, pero tomando en cuenta la modalidad presencial y la educación a distancia, que es lo que está haciendo. Un ratito descansaremos, queridos compañeros, no sé por qué hoy día creo que he estado mucho tiempo, creo, en mi jardín y me he insolado y un ratito descansaremos. A ver, hasta aquí, ¿qué les ha parecido? Ahí tienen el modelo y ahí tendrían el texto. O sea, no es un texto que está, qué sé yo, no, está de acuerdo a las necesidades que nosotros hemos visto y por lo que se toca. Quisiera alguna opinión, algo, si estoy yendo bien, porque estamos viendo ambas cosas y después voy a mostrarles otros modelos más. Doctora, buenas noches. Yo tengo una preguntita. Dígame. Este, nuestro diseño curricular, vamos a hacerlo en base o guiándonos con este texto guía, ¿no ves? El que le vamos a presentar. Exacto, pero hay dos posibilidades. Pueden guiarse por este texto, ¿no? Como está acá, o pueden guiarse por el modelo del, ¿cómo se llama este? El modelo Fautapo, ya. A nosotros Fautapo, somos un grupo de docentes que los del Fautapo, en realidad el CEPIES, que es mi ente del posgrado aquí en La Paz, no, al cual yo muchas veces respondo en realidad, es decir, ellos nos han solicitado a la institución, los docentes que más o menos manejamos esto. No les voy a decir los mejores porque no me gusta decir eso. Los que manejamos esto, éramos 5. A los 5 nos han capacitado en competencias, en pensamientos complejos, no complejos. Nos han metido así, creo que así unos 5 meses, ¿me entienden? Matinal, tarde y noche, justamente para que nosotros hagamos los cursos de actualización a toda la UNSA. Entonces, tengo ese modelo, ¿no? Y yo generalmente les doy la opción. Pueden tomar como ejemplo este texto que es nuestro, o pueden tomar el ejemplo Fautapo, que también les voy a explicar cómo se ha hecho eso, cuáles son las competencias, qué se entienden por competencias, qué sé yo, eso. Pero ahorita estamos con este texto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos colocado las teorías, estos enfoques, los hemos ido paso a paso.
Ya, incluso este texto yo les voy a tomar, la evaluación que ustedes van a tener, va a ser sobre este texto, no va a ser más, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque es necesario, no, a veces llenarles de mucha información, o sea, por acaparar todo no aprendes nada, entonces a veces es mejor basarse en algo, pero como hay, esa vez que yo he dado, o las veces que yo doy, les doy siempre la opción a que elijan. Y muchos me dicen, sí, tienen razón, me dice, gracias por darnos la opción de la elección. Yo les digo, sí, o sea, es opcional. Y algunos han hecho con pauta, porque también les voy a mostrar el ejemplo cómo lo han hecho. No sé cuál es allí sí hay otra pregunta. A ver. Buenas noches. Hola, Buenas, hola. sí, buenas ¿Cómo noches. está? Lo Eh, escuchamos. sí, quería consultarle, doctora. La verdad que es bastante información. Yo estoy tratando de digerirlo. La verdad no trabajo mucho. Soy docente, sí, pero no lo trabajo tan a fondo, digamos, el tema curricular. Estoy tratando de entenderlo más. Lo que tenemos que hacer sería enfocado a una asignatura. ¿Cómo es el diseño curricular que tenemos que hacer? Y el tema este de lo que El, nos hablaba de los enfoques sociológico, epistemológico y ajá. psicológico, en este documento que nos ha facilitado, ¿ya estarían desarrollados esos enfoques o eso es lo que no estoy logrando anexar? Están Gracias. aquí, esto es el enfoque, por ejemplo, el que estamos viendo aquí son los enfoques sobre el aprendizaje, ¿ya? Entonces, aquí los enfoques sobre el aprendizaje, nosotros lo llamamos así, pero en realidad son los enfoques, tanto los enfoques psicológicos, ¿no? Que nosotros hemos colocado así, ¿no? Para que se lo entienda mejor. ¿No? Y vamos colocando, ¿no? Los paradigmas y dentro de estos paradigmas está la parte epistemológica, ya que está acá, está el paradigma, ¿no? Los diferentes paradigmas tradicionales, no tradicionales, es decir, ahí van los famosos enfoques de la pedagogía, las teorías conceptuales, genéticos, culturales, de histórico-cultural, el aprendizaje significativo, es decir, aquí está toda esta parte, miren, si ustedes se van guiando, está aquí. Lo mismo, hemos colocado modalidad presencial, no presencial, pero toda esa parte epistemológica está allá arriba. Ya, eso no hay por dónde perderse, o sea, está. Y es cuestión, como les digo, como ha hecho este señor, que se ha guiado específicamente, no esta es la primera parte, evidentemente, se ha guiado y esto del modelo TABA de Tyler está con mucho más detalle aquí en el texto. Aquí está. La relevancia de los modelos estructurales. Ahí está el modelo de Tyler, el modelo de Frank, el modelo de Clownshell, mire, el modelo de Tyler, el procesual, el TABA, el de Weisler, el Quimeno. Está todo aquí, cada uno explicado paso por paso. Lo único que ustedes tienen que hacer es guiarse por el texto, no hay por dónde perderse. Por ejemplo, el modelo para la asignatura, ahí está la asignatura. Yo lo único que les estoy pidiendo es que ustedes hagan el asunto, por ejemplo, él no ha tocado mucho lo que es la parte de la epistemología, porque decía, yo mucho no me meto con eso porque no le entiendo, ok, ya, puede que no lo hagan, pero hay otros que sin tener que tener un modelo, es decir, algo demasiado conocimiento, lo han colocado porque está aquí, ¿me entienden? Hay un modelo de diseño por competencias, incluso por competencias en nuestro texto está, ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto, ¿ya? Entonces, cada uno de estos está aquí explicado. Ya no hay por dónde perderse, o sea, no hay que me digan, no, es que lo que pasa es que no había nada, no, es que nosotros lo hemos pensado en todo, ¿no? Porque sabemos toda la problemática que se tiene cuando uno quiere construir algo, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que les estoy mostrando. Ahora, lo que usted me decía, evidentemente, nadie nace sabiendo, ¿me entienden? Pero por eso es que les estoy subiendo los ejemplos. Con los ejemplos uno puede guiarse
en el micro diseño curricular. Este es micro, es chiquito. O sea, no les estoy pidiendo que hagan un macro, y mucho menos un meso. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro tiempo es corto. Yo he tenido cursos que han durado un mes, ¿me entienden? 4 semanas, pero arduas, así, ¿me entienden? Pero donde pasábamos 2 veces a la semana. Entonces, ahí sí les puedo pedir un macro o un meso diseño curricular, que lo han hecho. Les cuento que lo han hecho. Les voy a subir hasta esos modelos más, pero no significa que yo les estoy pidiendo, o sea, en su mayoría ustedes no van a poder hacer un macro, un meso. No estoy tampoco, no soy tan cruel a decir como para poder pedirles, les estoy pidiendo un micro, hacer algo chiquito. Solamente necesito que me hagan los pasos, así, los pasos, nada más. Y el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico para mí es muy importante. Estoy poniéndole hincapié aquí al diagnóstico. Este curso, por ejemplo, del CEPIES era chiquito, muy corto el tiempo, como para pedirle incluso un diagnóstico. Él me ha dicho, no, o sea, ellos me han dicho, los que puedan, por favor, háganlo, y los que no puedan, no lo hagan, ¿no? Es decir, traten de hacer esto. En el caso de ustedes, sí se les puede pedir algo de diagnóstico que puedan ustedes hacerlo, para que puedan sacar, ¿no?, el perfil, qué sé yo, etcétera, dirigido a cómo lo quieren hacer. En la introducción, en todo eso, ustedes pueden hablar, ¿no? Y pueden ir construyendo de acuerdo a eso. No sé si me he dejado entender. Sí, doctora, ya entiendo un poquito mejor el tema. Yo creo que viendo el documento lo voy a entender mejor, pero le he entendido lo que me ha Sí. explicado. Gracias. No, esto está, como les digo, re fácil, no es cosa del otro mundo. Am, por eso es que alguien me decía, no, ¿ustedes cómo lo han pensado? O sea, lo hemos pensado de acuerdo a las necesidades del propio estudiante, ¿no? Cuando se les pide cómo deben hacer esto, ¿no? Y ahí está incluso el modelo tradicional, la nueva escuela, etcétera, ¿no? Esta es la parte, como les digo, ya de la parte epistemológica que ustedes puedan usarlo. En el tema 2 estaría centrado eso. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, doctora. Tengo una pregunta. Bueno, Dígame. bueno, primeramente decirle, ¿no?, que el texto que usted está subiendo a plataforma nos va a servir de mucho, ¿no? Porque como docentes de pronto no tenemos mucho conocimiento sobre el diseño curricular, pero ya ahí está la base, ¿no? Por ejemplo, en investigación y metodología hay una infinidad de libros, ¿no? Pero con seguridad este libro que lo subió a plataforma nos va a servir de mucho, doctora. También comentarle, ¿no?, que la UAP, bueno, ha iniciado con lo que era, lo que mencionaba usted con FAUTAPO, ¿no?, lo que era el enfoque de formación basada en competencias, los 3 saberes, ¿no? Mi pregunta, doctora, es la siguiente. En el trabajo que vamos a presentar, ¿se puede utilizar 2 modelos o solamente tenemos que escoger uno? Porque en metodología de investigación el enfoque que se utiliza es cualitativo o cuantitativo o mixto, ¿no? Ahí va mi pregunta, doctora. Gracias. Perdón, perdón si le he podido entender cuál es el enfoque a nivel pero eso es más de investigativo, ¿no? No, doctorita, le decía, en el trabajo que vamos a presentar, Sí, sí. ¿se puede utilizar 2 modelos o solamente uno? Necesariamente es uno, porque utilizar 2 modelos no es bueno. Ya, es decir, si yo utilizara el modelo, por decirle, cognitivo, ya, o podías utilizar, pues, no sé, el modelo constructivista, ya por lo menos no tiene una relación. Puedo hacer eso, pero no es bueno, como les digo. Yo me acuerdo cuando hemos hecho el diseño, el modelo pedagógico, cuando estamos hablando del modelo pedagógico, este modelo pedagógico lo han hecho de características humanistas,
ya, y con un enfoque epistemológico de características, ¿cómo les diría? De características, bueno, puede ser positivista, ¿no? O podía haber sido, complejo a través de lo que es la transdisciplinaridad, ¿no? Que también puede ser utilizado eso, ¿no? Y puede, ¿no? De alguna forma, ¿no? Cumplir con esos elementos. Pero va a depender de cómo ustedes lo quieren enfocar. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola doctora, buenas noches. Buenas noches. Ya, Alexander Cuellar le habla. Alexander, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, bien, doctora. Doctora, anoche por acá yo le hablo del municipio de Gonzalo Moreno, de Pando, Ya. y se cortó la señal, eso de las 8 por ahí más o menos. Pero tengo un grupo de compañeros del otro módulo. Eso se va a mantener, me decían los compañeros, pero aquí un poquito en lo que es la tarea que usted está dando, hay un número de páginas o es lo que nosotros podamos hacer, eso se va a hacer en grupo y se lo va a defender en grupo, ¿no ve? ¿Así, doctora? Así es, así es. Por ejemplo, el trabajo de este compañero tiene 43 páginas. Ya. Eso va a depender de la cantidad que ustedes quieran hacer y cómo lo estén desarrollando. Ya, doctora, ¿y esta presentación es para cuándo? Estamos pensando en que esto tendría que hacerse a ver, estamos en octubre. Esto tendría que hacerse entre el 8, pues. Si tenemos 7 y 8, es el 8. El 8 tendríamos que estar haciéndolo. O sea, el 7 todavía yo les voy a explicar la parte de lo que es por competencias, ¿no? De la FAUTAPO. Eso les voy a explicar con lujo de detalle ya eso. Porque hay que saber qué son las competencias. Me voy a detener un poquito eso, los 4 saberes, etcétera, ¿no? Y esto, como les digo, como les digo, esto es un elemento bastante interesante, ¿no? Donde ustedes lo van a ver. Ahora, evidentemente, les voy a mostrar un ejemplo donde estos bloques le han colocado los 4 saberes igual, le han colocado. Es bien interesante cómo algunos han sido lo suficientemente creativos para haber hecho esto. Por eso es necesario que a lo largo de esta semana ustedes vayan revisando los ejemplos con el texto, ¿me entienden? ¿No? Entonces va a ser mucho más fácil estructurarlo, mucho más fácil. En esta época, por ejemplo, ellos no tenían ejemplos, no tenían nada, ellos lo han construido del cero. En cambio, a partir de esto yo he empezado a elegir los mejores trabajos y he visto que era mucho más fácil, ¿no? Darles el ejemplo y que lo vean. Entonces, y de acuerdo a eso, mejorarlo, ¿no? Porque ustedes no van a empezar de cero, ustedes van a empezar de algo que ya está hecho, ¿no? E incluso van a poder hacer el ejemplo con el texto y se van a guiar rápidamente, rápidamente. Y no es un texto extranjero, es un texto que es de nosotros, ¿me entienden?
Entonces, es mucho más fácil, y estos son ejemplos de estudiantes de aquí, no son de estudiantes de otro lado. ¿Me entienden? Entonces, ese es el elemento que ustedes cuentan. Este curso es chiquito, entonces yo he tenido que buscar la mejor forma, ¿me entienden? De que ustedes, de poder avanzar y de que ustedes también lo puedan asimilar, ¿no? Y la única forma de asimilación muchas veces es precisamente mostrándoles esta situación, ¿no? El ejemplo que se ha hecho, pero que este estudiante lo ha hecho a través de este texto, ¿no? Entonces, si se ha podido hacer esto, es algo que ustedes lo van a poder hacer también. No se olviden que, que el tiempo que ellos tenían eran casi el mismo tiempo que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, ese es el tiempo con lo que nosotros tenemos que contar también. Ok, doctora, muchas gracias por la información. Entonces, la presentación va a ser, lo que estoy entendiendo, el próximo sábado, y la defensa también. Sí, la defensa también va a ser, no, es decir, no puedo agarrar y darles como unos 10 minutos porque no es defensa de perfil de tesis, ¿me entienden? Un perfil de tesis se lo hace en 10, 15 minutos, no es más, pero tampoco podemos pasarnos. Este es un diseño curricular que ustedes lo tienen que hacer breve, claro y conciso, de acuerdo a los elementos que tengan. Pienso que 20 minutos por grupo está muy bien. Ok, doctora, muchas gracias por la aclaración y mil disculpas por por el sistema que se cortó. Muchas gracias. No, pues es más bien 1000 disculpas a ustedes, no sé, no es algo que está en mis manos, no que se pueda hacer. Doctora, disculpe, ¿cuánto tiempo dijo? No, se me fue 20 minutos. un momento la señal. 20 minutos. Ujú. Ya, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, una pregunta, por favor. ¿Cómo lo han armado los grupos? Los grupos, ustedes lo tienen que armar. ¿Se acuerdan que ayer les había dicho que me tienen que subir? Yo no he visto ningún grupo que me han subido. Perdónenme, yo aquí estoy con mi celular y no he visto ningún grupo que hayan subido aquí al... ¿Es por afinidad, doctora? ¿Cuántas personas por grupo? Usted, No sé. lo que yo pregunté es de que si había uno, si habían hecho ya trabajos en grupo y me han dicho que sí. Se está manteniendo, buenas noches, se está manteniendo de las clases del módulo anterior, los mismos grupos. Mantenemos entonces lo que su compañera acaba de decirles, los mismos grupos y la misma cantidad. Doctora, buenas Muchísimas noches. gracias por la aclaración. Los grupos son en base a la lista, parece alfabéticamente o como estamos ahí, digamos del 1 al 10, así es que estamos organizados. Así fue que nos organizamos, no es por afinidad, sino que ya nos conocimos porque ya hicimos un trabajo en el anterior módulo. Perdón, Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, ¿sí? Voy a decir a la dama que está hablando primero. Gracias. La verdad que en el anterior grupo que estaba no conozco más que a una. Yo considero que debe ser por afinidad o compañeros de trabajo que sí podemos reunirnos, que tenemos el mismo horario libre. Es mi sugerencia. Y saben, queridos compañeros del alma, yo se los dejo a su criterio. Si ustedes quieren hacerlo por afinidad, háganlo. Lo quieren hacer como estaba la anterior vez. La cosa es que yo necesito hasta mañana tener los grupos. Yo mañana, al finalizar la tarde, yo necesito tener ya todos los grupos armados para subir el día lunes y decirles, estos son, tac, tac, se va a trabajar con estos grupos al principio y esto se va a hacer en esta forma. Eso es lo que yo necesito. Doctora, buenas noches. Perdón, quería preguntarle, ¿los grupos de cuántas personas tienen que ser? Me han dicho que son de 10, que ustedes lo han armado de 10, entonces lo mantendremos por lo menos eso, de 10.
Ya, doctora. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Doctora, disculpe, ¿a dónde tendríamos que hacerle llegar la lista de los grupos? Mil disculpas, no logré escuchar, doctora. En el WhatsApp, en el grupo del WhatsApp, ahí es donde. Entonces yo de ahí yo lo armo ya. Ah, ya, perfecto. Entonces lo envío en este momento. Muchas gracias. No, pues a usted, muchas gracias a usted. Doctorita, una consulta más. En el caso de los compañeros que por X o Z motivo no están continuando, no habría problema de que el grupo sea de 9, ¿no? Ah, no, pues si pueden incluir a alguien que pudieran, yo les voy a agradecer mucho, ¿no? Los que hay, posiblemente hay alguien que no tenga grupo, etcétera. Entonces, seamos un poquito solidarios, ¿no? Entonces, veamos si hay alguien que lo tiene o no lo tiene. Sí. Buenas noches, doctora. Por el tamaño de grupo que somos, ahorita en sala somos 87, no sé si mantenemos los 91, como decía nuestro colega anterior, no sé si vamos a dar para dividir, y por el tiempo, no sé si va a dar también para que se armen los grupos, no sé, yo apelaría a que se tome la decisión ahora, porque si nos vamos a poner de acuerdo y tenemos que ir pensando en el trabajo para la siguiente semana, no sé si de verdad se va a lograr armar todo, ¿no? No sé quiénes tengan afinidad o no, pero habría que definir algo ahora, doctora. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Disculpe, doctora, una pregunta. ¿Cuántos tiene en su lista? ¿Le pasaron alguna lista de cuántos alumnos tiene? No, por eso yo les había preguntado ayer eso. No hay ninguna lista. No me han... En el anterior, doctorita, disculpe, en el anterior módulo éramos 91 inscritos hasta el momento y matriculados también, pero como le digo, por X o Z motivo, siempre hay algunos compañeros que no continúan con la maestría, de modo que sería bueno que usted solicite una lista actualizada a lo que es el ingeniero Valderrama tal vez, para que le puedan proporcionar ese dato y mediante eso nosotros ya saber un número exacto para poder trabajar o dividirnos los grupos. Es una sugerencia. Ya. Yo creo que lo mantenemos los 10, ¿no? Sí, doctorita, por favor. Doctora, buenas noches. Mi sugerencia sería, de repente, por el tema del tiempo y también el enfoque que se le quiere dar sobre lo que significa el diseño por afinidad, ¿no? Porque creo que de repente, cuando ya se tiene ya un grupo conformado por afinidad, llegarían a aterrizarse mucho mejor para poder de repente efectuar un poco más, más rápido de repente el trabajo. Sin embargo, si estamos dispersos, vamos a tener que buscar un punto intermedio, ¿no? Eso quizá de repente también tiene que ver otro factor para la elaboración de lo que significa el trabajo. Independientemente, no se olviden que todos no son docentes, son personas o profesionales que están incursionando recién y bueno, están empezando, otros que son docentes, otros que no son docentes. Esa sería mi opinión. Gracias. Ya, entonces lo que están sugiriendo aquí es de que sea por afinidad, o sea, quieren reestructurar los grupos, ¿eso es lo que entiendo? No, no da tiempo, discúlpeme mi instrucción, no da tiempo por afinidad porque a veces también no conocemos, porque, por ejemplo, yo conozco muy poco de esta maestría, entonces no estoy de acuerdo, mejor por lista nomás, que si mantuvo y trabajando bien. Buenas noches. Disculpe, doctora. Bueno, yo creo que podríamos hasta medianoche organizarnos por el grupo de WhatsApp y dejar de interrumpir las clases, ya sea que algunos grupos decidan continuar, como se ha estado trabajando en el primer módulo, o decidan reestructurarse como grupo, y yo creo que hasta medianoche, coordinando en el grupo de WhatsApp de la maestría, vamos a poder llegar a algo. Ya, hagamos entonces eso es lo que podemos hacer. Les voy a rogar, ahora sí podemos tener
les diré, de tener unos 20 minutitos de receso tendremos. Oxigénense ustedes también, yo voy a hacer lo mismo también y retomamos dentro de un momento. ¿Qué les parece? Está bien, Perfecto, doctorita. doctora. 20 minutitos. Está bien. De acuerdo, doctora. Por doctora. favor. Queridos compañeros, continuaremos, por favor. ¿Me están escuchando? Perdón, buenas noches. Sí, doctora. Doctora, Sí. ¿se escucha? Qué bien, me alegra mucho. He estado viendo que están subiendo todos los grupos. Muy buenas noches. Estoy viendo que están subiendo todos los grupos. Me parece muy bien. A mí me gustaría tener una clase, no sé si no sé si el día viernes cuentan con tiempo. Bueno, el viernes pasamos clases, eso es cierto. Me refiero a si podemos pasar un poquito antes, a eso me refiero. Licenciada, buenas noches. ¿A qué hora podría ser? Si podíamos pasar, porque saben, yo quisiera complementar esto un poco más, ¿no? Y además complementar con lo que es competencias, ¿no? Para que ustedes puedan elegir entre esto, que este texto, si ustedes lo revisan, tiene competencias también. Como les digo, les estoy subiendo ya los ejemplos, ¿ya? Pero quisiera ahondar más sobre lo que son las competencias, que es el modelo FAUTAPO, pero eso necesitamos un poquito más de tiempo. Entonces, no sé si podríamos hacerlo el día viernes a las 6 empezaremos, media horita antes. De acuerdo. Está bien, doctora, de acuerdo. Estamos bien. ¿Saben por qué les digo? Ya, Estaría bien, Licen. Por favor, Estoy de acuerdo, doctora. esto para compensar el día de hoy, perdón, porque estoy un poquitito, no sé, me he indispuesto, no sé qué es lo que me ha pasado el día de hoy, entonces les rogaría, por favor, no, hoy día vamos a parar nuestra clase, porque yo soy muy sincera, cuando no me siento muy bien, no doy yo la misma. De acuerdo, doctora. No sé, hay un micrófono abierto otra vez. De acuerdo, doctora. Que se mejore. Por favor, les rogaría y estaríamos empezando a las 6. Yo voy a empezar con el modelo FAUTAPO. Esto, por favor, que esta es la alternativa, ¿no? Que es el modelo FAUTAPO es bien interesante. Yo tengo los cuadros, tengo todo cómo se conforma eso. En todo caso, este es el modelo mío, ¿no? Es decir, sobre lo cual se puede construirlo. Y los ejemplos que les voy a subir para que ya lo vayan construyendo. Yo hasta el día de mañana me comprometo en subirles ya la lista de todos los grupos y quienes estarían empezando. Entonces, les rogaría, por favor, eso hasta el día de mañana. Y el día viernes estamos empezando un poquito antes ya y empezamos ya toda la clase y les aseguro que va a ser también lo mismo con un ejemplo en competencias, pero las competencias que se les va a explicar, ¿no? Punto por punto, los famosos 4 saberes. Y también quiero tocar un poquitito sobre el diseño curricular complejo. Ya, es decir, la próxima clase yo voy a tratar todo lo humanamente posible de ambos modelos, darlos. Y si no me diera mucho tiempo, es para que lo conozcan un poco más. Yo les voy a estar dando el 15 más, o sea, todos tenemos que culminar el 14, me dicen, pero yo lo voy a culminar, si es que no me alcanza el tiempo, para que vean también el diseño curricular complejo, porque eso es lo que se está usando ahora. Entonces, quiero que lo conozcan también. Yo tengo material ya para eso, o sea, no hay ningún problema porque lo he estado dando. Ya, entonces, eso más quiero darles, porque eso del diseño curricular complejo, se va a relacionar con los 3 textos que les he mandado, que eso es complementario.
Ya, entonces, pero para mí lo principal era esto, que hoy día veamos esto con un ejemplo y el mismo texto, cómo se han ido relacionando. Ya, entonces quedaremos en eso, queridos compañeros, mil disculpas y como les digo, yo les estoy cubriendo esto el día viernes, ¿no? Y con todas las pilas repuestas. Les voy a agradecer mucho y muchas gracias por su comprensión. De acuerdo, doctora. Bueno, doctor. Buenas noches, cuídese, Buenas doctora. noches, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Hasta luego. doctora. Hasta luego.